el módulo de óptica de rayos, también se podría llamar óptica geométrica, está aquí, está dentro de los módulos de electromagnetismo, está justo debajo del de óptica ondulatoria. ¿Vale? Bien, y ahora, pues esto es lo que vamos a ver. En primer lugar, ¿por qué vamos a utilizar óptica de rayos? Que como ya os he dicho antes, digamos, es una formulación diferente a la formulación de elementos finitos, digamos que es el método principal de simulación numérica en Quantum Physics, ¿de acuerdo? Pero como veis, tiene otros métodos también, el trazado de partículas y también trazado de rayos, ¿no? Veremos el trazado de rayos en sistemas de lentes simples, y también una descripción rápida de las características que tenemos, y también veremos al final pues un análisis multifísico muy importante en los instrumentos, todo tipo de instrumentos ópticos, que es el análisis de rendimiento estructural, térmico y óptico, ¿de acuerdo? Donde está combinado en todas estas físicas. Es decir, cuando tenemos un sistema óptico, pues tenemos un sistema de lentes, colimadores, diafragmas, todo tipo de cosas en el instrumento, y son materiales que si cambiamos la temperatura, pues los materiales se van a deformar, ¿de acuerdo? Y en un instrumento óptico, esas deformaciones van a dar lugar a aberraciones y a pérdida de calidad de imagen, ¿no? Entonces, hay que tener en estos instrumentos, hay que hacer un estudio acoplado entre los efectos térmicos a diferentes temperaturas. Puede ser porque pongamos el sistema en una temperatura diferente o porque haya gradiente de temperatura dentro del propio sistema. Hay unas deformaciones estructurales debido a ese cambio de temperatura, pero esas deformaciones estructurales no solamente afectan a los rayos las deformaciones estructurales por el cambio de temperatura, sino que el propio cambio de temperatura también provoca un cambio en los índices de refracción de los materiales. ¿De acuerdo? Es decir, que la temperatura influye doblemente en el rendimiento óptico del sistema. ¿De acuerdo? Por un lado, cambia los índice de refracción y por otro lado deforma el sistema y con lo cual las lentes se deforman, los diafragmas también, la estructura de montaje también, etc. Y por eso es importante este tipo de análisis, que como veis es un análisis completamente multifísico. ¿De acuerdo? Tenemos que incluir ahí el trazado de rayos, como veremos ahora, la física de deformación estructural y los fenómenos de transferencia de calor. Todo junto, acoplado. ¿Vale? Muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿por qué es necesario utilizar óptica de rayos o óptica geométrica o trazado de rayos, como se suele llamar? Imaginémonos un problema de refracción simple, como este que vemos aquí. Tenemos dos medios. El medio 1, con un índice de refracción n igual a 1, que podría ser aire o vacío o algo así. El medio 2, con un índice de refracción de 1,5, ¿vale? Y bueno, y con este tamaño. Entonces, queremos una onda plana incidente, ¿vale? Que viene con un ángulo de 30 grados por la normal. Y entonces tenemos una onda reflejada, como ya sabemos, y una onda refractada en el segundo medio. Imaginémonos que queremos estudiar este fenómeno de tanto de reflexión como de refracción. Hay una discontinuidad de material ¿vale? Entre el índice de refracción 1 y el índice de refracción de 1,5. Voy a poner aquí el... Ok. Si ponemos una longitud de onda de 0,4 metros, bueno, pues esa longitud de onda es grande en comparación normalmente con la zona que queremos estudiar, donde se produce esta reflexión y refracción. Entonces, aquí podríamos utilizar óptica ondulatoria. Podemos, como hemos hecho antes, por ejemplo, en el de radiofrecuencia, el de óptica, el módulo de óptica, a ver, lo tenemos aquí. Hemos visto esta mañana el de ACDC, el módulo ACDC y el de radiofrecuencias, y hay un tercer módulo que es el de óptica ondulatoria, que como comentaba es parecido al de radiofrecuencia, simplemente que tiene algunas herramientas que nos permiten
llegar a frecuencias más altas, por ejemplo, al visible, ¿vale? Entonces yo podría utilizar las herramientas que tenemos en ese módulo de óptica ondulatoria para resolver este problema, ¿vale? Bien, claro, como es un fenómeno ondulatorio, os comentaba esta mañana que el tamaño de malla no puede ser cualquiera, ¿eh? Tiene que ser lo suficientemente pequeño para que podamos resolver la onda. Es decir, la regla que os dije, pues que como muy grande, el tamaño de la malla tiene que ser una sexta parte de la longitud de onda. Bien, pues entonces, en este caso yo podría mallar esto perfectamente con esta malla de aquí. Es una malla tetraédrica. Lo que ocurre es que claro, en el de 1,5, ¿vale? Que, bueno, en la zona donde la longitud de onda sea más, esta longitud de onda mejor en el vacío, donde n igual a 1, ¿de acuerdo? En el otro lado, la velocidad más pequeña, ¿de acuerdo? Pero con el mismo periodo, ¿vale? Tendríamos una longitud de onda más pequeña, ¿vale? Y por tanto, a lo mejor pues tendría que mallar un poco más la parte de n igual a 1,5, ¿vale? Pero bueno, un poco más, porque pasamos de 1 a 1,5. A lo mejor tengo que dividirla por 2, pero es factible. Si hacemos esto, yo aquí, por ejemplo, teníamos 2.329 elementos que me dan un total de 16.222 grados de libertad, teniendo en cuenta los grados de libertad en los contornos en todos lados, ¿vale? Si nos vamos a una longitud de onda más pequeña, por ejemplo, a 0,2 metros, de 0,4, bueno, pues puedo seguir haciéndolo. Pero ¿qué ocurre? Pues que tengo que utilizar una malla más fina todavía, ¿de acuerdo? Para cumplir el requisito de que el tamaño máximo de los elementos sea más pequeño que una sexta parte de la longitud de onda. Bueno, entonces, en este mallado, por ejemplo, tendría 18.383 elementos y 121.000 grados de libertad. Si nos vamos a una longitud de onda de 0,1 metros, bueno, pues puedo seguir mallando. Pero en todos estos pasos sucesivos, cuando voy cambiando la longitud de onda, si cambia la longitud de onda, evidentemente aumento la frecuencia, ¿no?, en el vacío, ¿vale? Pues aquí ya tenemos cerca de 1.000.000 de grados de libertad para esta, ¿vale? Bien. Y ahora imaginémonos que tenemos una habitación, ¿vale? De 4 por 5 por 3 metros y queremos estudiar la propagación de luz visible en una onda electromagnética, como ya sabemos, que su longitud de onda no es que sea 0,1 metros, es que es de 380 a 760 nanómetros, ¿de acuerdo? Si yo quiero meter esto, como que dice, aquí pone 5 elementos de segundo orden por cada longitud de onda, pues tengo que poner 10 elevado a 23 elementos, del orden del número de Avogadro, ¿no? Entonces, no es posible modelar esto, ¿de acuerdo? No podríamos modelar esto por el método de elementos finitos, ¿de acuerdo? Hay varias soluciones. La primera solución es utilizar una aproximación que nos permita todavía usar el método de los elementos finitos. Utilizar, que es resolver un campo continuo, ¿no? Un campo continuo que viene especificado, que se encuentra como solución a una ecuación en derivadas parciales, ¿vale? Este primer método es este aquí que veis, que es envolventes, el método de las envolventes, o envolventes del haz o del rayo, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste este método? Bueno, pues este método está también en Conson Multifisis, ¿eh? Está también, pero ¿dónde está este método? Está en el módulo, como comentaba antes, en el módulo de óptica ondulatoria, de Wave Optics, ¿de acuerdo? La diferencia fundamental entre el módulo de radiofrecuencia y el de óptica ondulatoria es que el de óptica ondulatoria incluye la resolución de ondas electromagnéticas con el método de contornos de haz, ¿vale? ¿En qué consiste este método? Bueno, pues consiste en que aquí ya nos renunciamos a resolver los elementos que hay dentro de una longitud de onda, ¿eh? Lo único que hacemos es, suponemos que la frecuencia está dada a una o a pocas frecuencias diferentes, ¿eh? Luego la frecuencia la tenemos dada, la oscilación la tenemos dada, y lo que
lo que resolvemos, lo que discriticemos en el espacio, es la envolvente de la onda solamente. ¿No? Es como la diferencia que hay entre digamos, la amplitud modulada de la onda es lo que resolvemos. Bueno, claro, si la variación de esta amplitud, ese rango de tiempos en el que varía esa amplitud, es mucho más pequeño que la variación temporal de los campos eléctricos y magnéticos que hay en la propia onda. ¿De acuerdo? El tamaño. ¿De acuerdo? Entonces si es practicable, poder resolver esas envolventes de la onda con un método de elementos finitos, con una malla razonable que se pueda calcular bien. ¿De acuerdo? Bien, este método es útil, está dentro del módulo de óptica ondulatoria, y me sirve pues, para propagación de luz óptica en el rango visible, pues en 10 de ondas, por ejemplo, en fibras ópticas, acopladores ópticos, etc. ¿Por qué? Porque no necesito resolver la longitud de onda, solamente necesito resolver bien las envolventes de las ondas. ¿Vale? Bien, y la segunda aproximación es utilizar trazado de rayos, que es lo que ve que es por lo que tenemos este segundo módulo, el módulo de ray tracing, el módulo de trazado de rayos. ¿Vale? Claro, esto es una suposición. Supone ya pues, que la onda pues quitamos los efectos ondulatorios, suponemos que se traslada en línea recta y bueno, y las leyes de reflexión y reflexión pues serán consecuencia de los fenómenos ondulatorios, pero no lo modelamos concretamente. ¿Vale? Además, bueno, esa es una aproximación que será válida siempre y cuando la longitud de onda sea muchísimo más pequeña que el tamaño del tamaño del sistema que estemos estudiando. ¿Vale? La difracción, pues no tenemos la difracción. La difracción es un fenómeno típicamente ondulatorio. ¿De acuerdo? Otra cosa es que tengamos una red de difracción y sepamos eso qué hace con los rayos y ya lo tengamos. Pero claro, el estudio para saber qué hace eso con los rayos hay que hacerlo ondulatoriamente y después eso lo podemos traer a una óptica de rayos. ¿No? ¿Vale? Entonces, esta aproximación ya es válida para geometrías ópticamente grandes, ¿eh? No tendríamos difracción, ni interferencias tampoco, claro. La difracción es una interferencia masiva, ¿no? Podemos tener rayos que pueden ser monocromáticos o podemos tener rayos policromáticos, es decir, rayos con diferentes longitudes de onda y con diferentes frecuencias. Y también tiene una ventaja que nos permite resolver cantidades adicionales a lo largo de los caminos de los rayos. Es decir, podemos asociar a cada rayo sus valores de intensidad y de polarización, ¿de acuerdo? Y una fase. Y podemos llevar, digamos, serían variables internas de ese propio rayo, ¿de acuerdo? La diferencia entre los dos, bueno, pues aquí tenemos un caso parecido para cada uno, ¿no? Si esto es una onda incidente sobre una rendija, un slit, una rendija, ¿vale? Pues si son ondas, veremos que tenemos un patrón de interferencia de la rendija, que todos hemos estudiado, ¿vale? Claro, el máximo está en la zona central. Bueno, pues si hacemos la aproximación de óptica geométrica, simplemente tendríamos iluminación en la dirección del rayo recto. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurriría como por aquí vemos, por ejemplo, un scattering de la onda con respecto, o sea, en la llegada de la onda sobre un objeto que tiene esta forma así de cuadrado oblicuo. Pues tendríamos efectivamente reflexión. Tenemos aquí como la onda pues se emite hacia arriba y hacia abajo, la parte de arriba, pero claro, no tiene la misma forma que si suponemos una reflexión perfecta de un rayo, como vemos aquí. De hecho, tenemos luz detrás si hacemos el cálculo ondulatorio, tenemos luz detrás del objeto. En el caso de rayos, de óptica de rayos, no tenemos luz ninguna. ¿De acuerdo? De todas maneras, cuanto mejor es esta aproximación, pues cuanto más pequeña sea la longitud de onda con respecto al objeto, mejor aproximación será utilizar óptica de rayos. Y en el caso visible, pues muchas veces, si son nanómetros y tenemos objetos, lentes que miden centímetros, imágenes que miden centímetros también, pues es muy buena aproximación y por eso se utiliza, ¿no?
¿vale? De todas maneras, hay que tener en cuenta que como vemos aquí, pues los rayos ópticos, los caminos de los rayos, no son una solución estricta a la ecuación de onda. Es una aproximación, pero no es una solución. ¿Vale? Muy bien. Cuando nos va, si siempre, si nos vamos ya a nanoóptica, por ejemplo, pues ahí normalmente utilizaremos la formulación ondulatoria. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es comparable el tamaño con el tamaño del objeto con el de la longitud de onda, ¿no? ¿Para qué áreas se aplica este módulo trazado de rayos? Bueno, pues, por ejemplo, para iluminación en edificios, para construcción de cámaras, para interferómetros, para estudio de cavidades de láser, por ejemplo, un análisis de estabilidad. Uno de los ejemplos que traigo propuestos es para ver pues, la estabilidad de una cavidad láser, ¿vale? Sabéis que el láser pues, tiene un montón de rebote entre varios espejos, ¿vale? Para aumentar la potencia del láser hasta que ya sale, ¿de acuerdo? Rebota un montón de veces en los espejos y, por tanto, ese rayo, esos rebotes tienen que crear un rayo que sea estable, que no se vaya saliendo de la cavidad, ¿vale? Para monocromadores, telescopios, energía solar, para espectrómetros. Y también se utiliza, este módulo también se utiliza, como hemos visto antes, por ejemplo, para hacer estudios multifísicos, que son los stop análisis, esto, que es el rendimiento estructural, térmico y óptico del sistema. Con el módulo podemos resolver los caminos de los rayos, tanto en medios homogéneos como en medios de índice de refracción variables, o incluso por grados, con diferentes capas de índice de refracción. Por ejemplo, para estudiar pues, la superficie antirreflejante, ¿no? de las gafas y todo este tipo de cosas, ¿no? Que tenemos varias capas con diferentes índices de refracción, ¿vale? También nos permite, en las características que tiene el módulo, nos permite un análisis detallado de la intensidad del rayo y de su polarización, ¿vale? También tenemos muchas características, en esto se parece al de trazado de partículas que hemos visto antes, para la liberación de rayos, es decir, cómo aparecen estos rayos, entran en el sistema a través de un grid o de un solo punto, o en forma de cono, o en forma de una emisión esférica o hemisférica, etc. Y podemos controlar también esto como en el caso de las partículas, la interacción de estos rayos con los contornos. Y podemos acoplar eh, la óptica de rayos con efectos térmicos. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una lente de Lüneburg, que es un medio donde tenemos donde el índice de refracción no es homogéneo en todo ese medio, ¿vale? Esto de efectos multifísicos acoplados con efectos térmicos, veremos después un ejemplo. Bueno, sí, lo veremos. Por ejemplo, me sirve, ha sido utilizado en arquitectura pues, para saber si hay una concentración por la forma de la superficie reflectante que uno crea y hay una concentración, una cáustica de rayos que se concentra en una cierta zona, pues sabemos que en esa zona va a haber calor, ¿de acuerdo? Y podemos calcular la depositación, o sea, cuánto calor depositan los rayos en la superficie donde llegan. Y eso acoplarlo a una física de transferencia de calor, con conducción y convección de calor, ¿vale? Bueno, veremos un ejemplo pues, de un caso de arquitectónico. Pues, en un hotel en Las Vegas, pues, que hicieron este cálculo porque resulta que la forma del edificio, que son así con espejos y tal, muy modernos, pues se concentraban los rayos en la zona de piscina y la gente se asaba y los quemaba, ¿vale? Y hicieron la simulación para ver qué es lo que estaba pasando. Muy bien. En los contornos podemos poner, o sea, en las interfaces, en las zonas entre unos dominios y otros, que son contornos interiores, podemos poner condiciones de reflexión y refracción, que siguen evidentemente las leyes de Snell, ¿de acuerdo? Además,
si el ángulo es superior al ángulo de reflexión total, ¿de acuerdo? Pues eh, eso está automáticamente comprobado, ¿de acuerdo? Es decir, que no tenemos que poner nosotros, ya directamente, si llega un haz, incide con un ángulo más grande que el ángulo crítico de reflexión interna, ¿vale? Entonces solamente tenemos rayo reflejado, no tenemos rayo refractado. Y él lo hace automáticamente, no tenemos que nosotros ponerlo en función del ángulo con el que llegue, ¿vale? Y después las intensidades, si estamos si estamos resolviendo también la intensidad de cada rayo, pues aquí la intensidad cuando se refleja y se refracta, esa intensidad se reparte, según también las leyes de Snell, entre los dos y también y esa repartición, como sabemos, depende de los ángulos, ¿vale? Bueno, pues esto también, esas intensidades para el rayo reflejado y el refractado se inicializan según esas ecuaciones y según el ángulo de incidencia, ¿vale? Eso también se hace automáticamente. Bueno, este es un ejemplo. Vamos a ver este primer ejemplo. Este es un análisis de la estabilidad de una cavidad láser, ¿de acuerdo? Esto es, en la práctica, lo utilizan porque, claro, esto tiene que dar un montón de rebotes entre los espejos interiores, ¿de acuerdo? Entonces unos dispositivos que son dos espejos planos y dos espejos esféricos, y entonces el láser está, como vemos ahí, viajando entre los cuatro espejos y es importante que la distancia entre los espejos sea la adecuada para que el láser, el rayo, permanezca atrapado, ¿eh? Antes de salir, ¿de acuerdo? Y además también interfiere con los que ya hay de forma coherente, haga una luz coherente con esa, ¿no? Eh, en el caso de que las distancias no sean las adecuadas, ¿de acuerdo? Pues el rayo puede escapar, como en este caso, como vemos aquí, ¿de acuerdo? Y aquí hay unas teorías clásicas sobre estabilidad de los rayos en estas cavidades, pero aquí tenemos una simulación de trazado de rayos para comprobar efectivamente que cumple pues las ecuaciones clásicas de estabilidad. Entonces aquí hay un factor que es el factor de estabilidad, que es 1 si el rayo permanece atrapado y es 0 si se va. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí los dos casos, este es 0. Y eso está en función de la distancia que podemos variar entre los espejos esféricos. En este caso, la distancia media, o sea, la mitad de la distancia entre los espejos esféricos. Bueno, pues vamos a ver este ejemplo. Ya así también vemos pues, un primer modelo donde se utiliza esta interfaz de óptica geométrica. Bien, voy a compartir con Sun Multiphysics. Y voy a abrir bueno, aunque este, como es cortito, como es un modelo que se hace rápidamente, pues si les parece, para que sea todavía más instructivo, voy a ir construyendo paso a paso, aunque después cargue los resultados. ¿Vale? Bien, vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a empezar de cero. Empezamos aquí, ¿vale? En la ventana inicial. Ponemos el asistente de modelo y aquí seleccionamos un modelo 3D. Y bien, ¿dónde está esta física de trazado de rayos? Bueno, pues esto es simplemente una física, ¿eh? Si nos vamos aquí a óptica, vemos que tenemos dos opciones: óptica de rayos y óptica ondulatoria, donde tenemos pues la forma para resolver ondas electromagnéticas, como hemos visto antes en el modelo de radiofrecuencias, y esta que aprovecho entonces para explicarle esta que vemos aquí de ondas electromagnéticas Bing envelopes, el contorno de haz, el método de contorno de haz que le he comentado antes. Esta aparece cuando tenemos el módulo de óptica ondulatoria. Bueno, y esta parte de trazado de rayos es la que nos aparece cuando tenemos el módulo de ray tracing, de trazado de rayos. Bueno, bien, la fundamental
Aquí la interfaz física fundamental es esta de óptica geométrica. Hay otra, como pueden ver, que es este ray heating. Pero en realidad esta es una combinación. Si le damos a añadir, lo voy a añadir para que veamos, lo que hace es, digamos, es una interfaz que me combina una óptica geométrica con una transferencia de calor en sólidos y con una multifísica que me acopla las dos. ¿De qué forma la acopla? Pues muy sencillo. Este acoplamiento que pone aquí Ray Heat Source, la fuente de calor de rayos, lo que hace es, a partir de la física de óptica geométrica, obtiene los rayos que llegan a una determinada superficie y a partir de la intensidad depositada en esa superficie, lleva ese dato a la transferencia de calor en sólidos y en transferencia de calor en sólidos ya se calcula la conducción y la temperatura final de ese material. ¿De acuerdo? Pero ven ustedes que es una combinación de óptica geométrica con la interfaz física clásica que ya tenemos de transferencia de calor en sólidos en cosmos multifísica. Bueno, esto lo he puesto aquí simplemente para que lo vean. Pero en este ejemplo vamos a utilizar solamente la parte de trazado de rayos, que es la de óptica geométrica. Le damos a estudio y en estudio, bueno, tenemos, para esta física hay un estudio concreto que es el estudio del trazado de rayos. ¿Vale? Lo seleccionamos y ya empezamos llegamos a el escritorio principal de Console Multiphysics, ¿vale? Y vemos que tenemos aquí ya esta interfaz física nueva, que es la que nos da este módulo, ¿no? Bueno, y es parecido. Aquí las propiedades del medio, como pueden ver, pues lo que nos pide es el índice de refracción, básicamente, y la parte imaginaria si es un medio con pérdidas, ¿de acuerdo? También puede incluir otras cosas, ¿de acuerdo? Puede incluir también, por ejemplo, coeficientes de dispersión, si hay dispersión en ese medio. ¿Vale? Muy bien. Bueno, esto lo voy a dejar así. Vale. Vamos a cargar una serie de parámetros. Tengo aquí estos parámetros. Estos de aquí. ¿Vale? Que son estos de aquí. Bueno, estos son parámetros geométricos, como pueden ver, sobre el diámetro de los espejos planos, su anchura, las posiciones de los espejos. Bueno, son parámetros que me sirven para construir la geometría, ¿de acuerdo? El ángulo de giro del parámetro, el ángulo de rayo inicial, etcétera, ¿no? Bien, ya tenemos los parámetros cargados, que la mayoría son parámetros geométricos que nos permiten construir la geometría. También aquí vamos a definir una función, aquí en definiciones, y también me viene bien porque esto es algo que no hemos visto en las sesiones anteriores, yo puedo definir funciones de cualquier tipo para utilizar en el modelado, ¿de acuerdo? En este caso, ¿y eso dónde se hace? Pues aquí en definiciones, me tengo funciones y puedo definir todo este tipo de funciones, ¿vale? Para una función de interpolación de puntos a trozos, pulso gaussiano, tengo estas plantillas de funciones, rectángulo, paso, etc. O puedo escribir directamente la expresión analítica de la función, que es lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo en este caso. Aquí puedo escribir la función que quiera, ¿vale? Y a ver, creo que tengo aquí por aquí escrita. Sí, la tengo aquí escrita. La voy a abrir para no tener que escribirla, ¿vale? Que es la expresión de esta función que vamos a definir, es esta de aquí. 0,04 por 51.200x a la cuarta menos tanto por x al cubo por un polinomio de x a la cuarta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno, este es el resultado analítico de estabilidad. ¿De acuerdo? La teoría analítica clásica de estabilidad me da este resultado. Entonces lo pongo aquí para poder comparar simplemente para poder comparar con los resultados numéricos. ¿Vale? Bien, aquí los argumentos, el argumento es la x, la expresión es esta función,
y puedo representar estas funciones, la puedo representar. Aquí le doy a plot, puedo representar la función, que sería esta ecuación de cuarto orden, pero esto, el límite no llega hasta 1. Vamos a poner hasta 0.6 y puedo cambiar los límites si tengo esta función. ¿Vale? Ok. Vale. También puedo definir otras funciones. Por ejemplo, aquí puedo definir una función que también vamos a utilizar, que es de rectángulo. Aquí esto va a ir, por ejemplo, esta función, el límite inferior va a ser 0, el límite superior va a ser 0,15, ¿vale? Esta es una función rectángulo, ¿vale? Suavizado. Y hay aquí una sección de base para el suavizado y este tamaño de la zona de transición va a ser 0.001. O sea, no es tan suave como esta, ¿vale? Sería esta de aquí, ¿vale? Va de 0 a 1 en 0 y baja en 0,15, que es el valor superior. Puedo duplicar, aquí puedo duplicar nodo, crear un segundo rectángulo, que este va de 0.25 a 0.455. ¿Vale? Sería parecida como esa. Esta función la vamos a utilizar después y puedo definir otra función analítica, ¿vale? Y aquí puedo utilizar otras funciones. Las funciones tener, por ejemplo, rec1 de x más rec2 de x. No puedo hacer un plot. Ahí, no he puesto bien esto. Con paréntesis aquí. Vale, y tendría esto de aquí. ¿Vale? Entonces, yo puedo utilizar funciones, vamos a poner hasta 0.6 también. ¿Vale? Puedo utilizar funciones que he definido para definir otras funciones. Estas funciones simplemente para que después comparemos con los resultados. Este 1 es la zona de estabilidad y 0 eso es la zona de inestabilidad. Por eso es lo que nos da, digamos, la teoría clásica. Bien, la geometría, el siguiente paso sería crear la geometría. Vamos a crear primero un cilindro para crear las lentes. En el radio, este va a ser de FM partido por 2. El diámetro FM, FM creo que significa flat mirror, así, ¿vale? De FM partido por 2 y esto es LFM, que será la longitud de flat mirror. En las posiciones, esto sería X, por eso hemos cargado antes los parámetros, porque son parámetros geométricos que utilizamos en la geometría, ¿vale? Y estos son iguales, ¿vale? Pero este sí, mayúscula, y este es Z, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos aquí este primer cilindro, ¿vale? En el eje vamos a poner esférico y vamos a poner las coordenadas del eje. Va a ser aquí en Z, va a ser 180. 180 pues lo pondríamos aquí. 180 más TH. ¿Vale? TH es, aquí es el espejo, lo que giramos, el ángulo de giro del espejo plano. ¿Vale? Bien, y ahora vamos aquí, para seguir con la geometría, nos vamos aquí a la librería de partes. Vemos que aquí en geometría hay una sección que pone partes. Por eso también quería hacer el ejemplo, porque hay paso a paso, porque hay cosas que si no hacemos paso a paso, pues se nos pasa. Hay una librería de partes y
me abre la librería de partes. ¿Vale? Y aquí vemos que el módulo de óptica de rayos, al igual que otros módulos, viene también con una librería de partes. Por ejemplo, esta mañana hemos visto también aquí la librería de partes del módulo ACC. También hemos visto, pues, estos coils, estas bobinas. ¿De acuerdo? Estas son homogéneas. Y también tenemos, estas son boundary. Por ejemplo, a ver, aprovecho para mostrar la librería de partes que esta mañana esta mañana tenía poco tiempo. Vemos como aquí ACDC pues viene un montón de bobinas en su librería de partes que podemos utilizar en nuestro diseño y en nuestras simulaciones. ¿Vale? Bueno, pues igualmente igualmente el modo óptica de rayos tiene una librería de partes. Por ejemplo, aquí tenemos prismas, espejos, lentes cilíndricas, esta plano convexa cilíndrica, lentes esféricas de todo tipo. Vemos que las puedo utilizar. Aquí tenemos el esquema de cada una de esas partes y la podemos utilizar para la construcción de los instrumentos ópticos en esta librería que vienen con el módulo de óptica de rayos. Bueno, pues en este caso vamos a utilizar una de estas partes. Vamos aquí a 3D. Voy a colapsarlo para tenerlo. No, vamos ahí, como vamos a poner espejos. Vamos a ver espejo esférico, este de aquí, y vemos cómo pues es una parte geométrica ya preconstruida. Y aquí tenemos las dimensiones. ¿Vale? Estas dimensiones están libres, están como parámetros. Yo puedo cargar la parte y especificar cuánto quiero que valgan estos diferentes parámetros. ¿Vale? Aquí tengo este botón, añadir a la geometría, y entonces aquí especificamos, en este caso, especificar el diámetro de la apertura. ¿Vale? Y bueno, lo puedo construir. Vamos a ver. Pues aquí lo tengo. Ahora esto lo tengo que ajustar. ¿De acuerdo? Y aquí este símbolo significa que eso es una parte que he importado de la librería de partes a la geometría. ¿De acuerdo? Y estos son los parámetros que puedo cambiar para ajustar la parte. Muy bien. Pues aquí R, el radio de curvatura, es, también tiene criterio de signos, que se suele utilizar en óptica geométrica. Es RSM. ¿De acuerdo? La anchura del centro, eso son 10 milímetros, como está. Aquí, esto es DSM. SM, entiendo que son los parámetros de spherical mirror. Esto lo cogería porque aquí, esto viene aquí también, aquí y aquí. ¿Vale? Esta lente no tiene agujeros. Ponemos 0 del diámetro del agujero. Y ahora los ejes ópticos, ¿de acuerdo? Que sería el X. Estos son las componentes del vector normal en el eje óptico. Sería seno de RI SM. ¿Vale? Y aquí en el NZ sería, a ver, lo he copiado. Vale. Sería con coseno. Y ya está. ¿No? La voy a construir y ya se supone que la tenemos. Aquí está. Este es el primero y esta es nuestra lente esférica. ¿Vale?
Bueno, el radio de la lente esférica es bastante, se ve casi plano porque el radio es bastante grande, ¿vale? Pero es importante que sea esférico para la estabilidad del láser. Muy bien, y así, quería que hiciéramos esto para que vean pues, el uso también de la librería de partes. Que el módulo de óptica viene con una buena librería de partes, como ya hemos visto. Eh, ahora ya, pues aquí podemos poner una transformación, que es un mirror. Este mirror no es un espejo, este es hacer una reflexión de la geometría, ¿vale? Seleccionamos con control A, ¿vale? Bueno, seleccionamos todos los objetos, ¿vale? Mantenemos el objeto de entrada, ¿vale? Ahí, ya hemos duplicado los objetos, pero aquí habría que poner una traslación, ¿no? Aquí debe haber una traslación, creo, ¿vale? Bueno, a ver, esto XY plane. Un momento, me hace que no que la geometría no coincide, un momentito, con la que yo esperaba. Puedo borrar la secuencia y le voy a introducir de nuevo del archivo que tengo hecho. Vale, sí, debe haber un error, no sé cuál. Igual me equivoqué poniendo alguna de la variable antes. Aquí, ¿vale? Bueno, entonces esta es la geometría ya final. O igual aquí no lo sé. Esta es la geometría final. Aquí el haz pues va entre los cuatro espejos, son dos esféricos y dos planos, y tiene que mantenerse confinado, ¿vale? Y queremos saber la distancia, o la distancia que hay entre ellos, esta distancia L1, ¿vale? Dependiendo de esa distancia, pues tendremos el rayo confinado o se podrá escapar, ¿vale? Muy bien, vamos entonces ya a la parte de óptica geométrica, que es la parte de física, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Aquí, eh, bueno, aquí primero vamos a quitar todo esto. No aplica en ningún sitio, porque no necesitamos incluir los dominios de los espejos de ninguno de estos espejos, porque el rayo nunca va a penetrar dentro del espejo. O sea, de esto lo podemos borrar de aquí, ¿vale? Aquí en la parte de liberación de rayos y propagación, ¿vale? Tenemos el número máximo de rayos secundarios, aquí vamos a poner 0, tenemos rayos secundarios, ¿vale? Y en las propiedades de rayo, aquí tenemos propiedades de rayo, especificamos su longitud de onda del vacío. En este caso va a ser W1, donde W1 en parámetros, ¿vale? Es 0,78 micrómetros, o sea, 780 nanómetros. No es tan visible, es rojo, ¿no? Bueno, eh, bien, vamos a elegir, bueno, ahora ya tenemos que poner las condiciones. Estas superficies, ahora mismo tenemos nada más que geometría. No tenemos nada aplicado, ninguna condición aplicada a los contornos. Bueno, tenemos que decir que son espejos. Pues eso lo tenemos aquí, mirror, y si seleccionamos, pues sería, lo puedo hacer aquí directamente, no, me he equivocado, lo puedo hacer en la geometría, esta, esta, esta y esa, ¿vale? Que son las 7, 8, ¿vale? 7, 8, 15 y 18, ¿vale? Bien, ya hemos dicho que son espejos, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues tenemos la ley de Snell para la reflexión, ¿vale? Y también para la intensidad. Podemos especificar el coeficiente de absorción, ¿vale?
Bueno, en principio vamos a dejar a 0 porque tenemos reflexión completa. Tenemos que decir también de dónde salen los rayos. En este caso vamos a saltar un solo rayo para estudiar su confinamiento, el confinamiento de rayos. El rayo tiene que estar confinado como nosotros, ¿vale? Entonces, vamos aquí y podemos hacer, esto es parecido a lo que, vamos aquí a release from git, y las coordenadas iniciales, pues esto va a ser x fm, o sea, va a salir del espejo plano, y fm, perdón, estamos poniendo las coordenadas donde habíamos puesto el espejo plano, y z fm. ¿Vale? Si aquí podemos dibujar el punto que hemos puesto, efectivamente, a ver, lo voy a rotar para verlo bien. ¿Eh? Vemos cómo efectivamente está ahí, ¿vale? Hemos puesto es el punto inicial de ese espejo plano. Bueno. Bien, pues tenemos desde ese punto y la dirección la especificamos con este vector, ¿de acuerdo? Pues como podemos ver que aquí yo puedo lanzar los rayos de diferentes formas, ¿de acuerdo? Con esta expresión diciendo el vector del rayo, o esférico, es decir, homogéneamente esférico hacia afuera, poniendo el número de rayos que quiera, o hemisférico, o cónico, etc. Bueno, voy a ir un poco más rápido para terminar este ejemplo, porque quiero hacer más ejemplos, ¿vale? El vector, pues aquí va a ser seno de, bueno, yo creo que ya en este punto, no, voy a avanzar un poco más, ¿vale? Voy a avanzar un poco más y ya cargo el que ya está hecho. Sería seno de TH más de TH. TH era el ángulo de inclinación del espejo, y más de TH, un pequeño delta de H, es decir, que no sale directamente perpendicular al espejo. Claro, si sale perpendicular, entonces siempre va a dar en el centro de todos los espejos y lo vamos desconfinando, ¿no? Lo que queremos saber es la estabilidad o una pequeña perturbación del ángulo, ¿no? Que sería este de TH. ¿Vale? Aquí sería 0 y esto lo voy a copiar y voy a poner aquí. Esto sería coseno. ¿Vale? También podemos poner condiciones para la terminación de los rayos. ¿Vale? Aquí en la parte global, esta parte, tenemos ray termination. Es decir, podemos poner condiciones para terminar ese rayo, para extinguirlo. En este caso, ¿qué queremos hacer? Bueno, si el rayo sale, si el rayo, digamos, está en un caso inestable y sale del sistema, pues no queremos que eso llegue hasta el infinito y siga calculando. Queremos que pare, que termine el rayo. ¿Vale? Entonces aquí podemos poner criterio de terminación. ¿Sí? Bounding box for geometry. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando el rayo salga, la extensión, o sea, una condición sobre la extensión espacial del rayo. Cuando salga de una cierta caja de la geometría, que es lo que queremos hacer, pues termine. ¿Vale? ¿Qué caja es esa? Bueno, pues la caja es, sabiendo el tamaño que tiene la geometría, automáticamente él va a poner cogiendo esas dimensiones, la va a meter en una caja, quizá un poquito más grande para tener un poco de margen, y si el rayo sale de esa caja, pues ahí termina, porque ya no va a tocar con nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está, y bueno, pues ya tengo pues todo esto especificado. ¿De acuerdo? Tenemos que mallar. Y ya pregunta, bueno, ¿por qué tengo que mallar si el rayo no va a ir dentro de ningún dominio? De hecho, el rayo se va a propagar aquí en esta parte donde no hay ningún dominio, luego se va a propagar en una zona donde
no tengo que poner ninguna malla, porque además voy a calcular un trazado de rayos, que no necesito elementos finitos para ese trazado de rayos. Bueno, pero es que el rayo va a interaccionar con los espejos, ¿de acuerdo? Y allí donde son planos es fácil de calcular la interacción, pero donde el espejo es curvo, pues tengo que tener la superficie enmallada para que el rayo choque con esa superficie curva. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría dar así y mallarlo, pues, bueno, como vemos, él detecta solamente lo que me tiene que mallar. O sea, realmente nada más que me tiene que mallar las superficies de reflectantes. ¿De acuerdo? Pero yo puedo tocar aquí, además, aquí, a ver, voy a que me muestre la física, la secuencia de mallado, y aquí puedo elegir size, puedo expandir esto, vemos, y puedo cambiar estos parámetros de tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el tamaño máximo va a ser aquí está, un momentito que estoy buscando aquí, DSM partido por 20. ¿Vale? Y el mínimo, pues voy a poner eso partido por 40. De forma que yo puedo mallar, efectivamente ahora tengo un mallado mucho más adecuado para que pueda calcular bien las reflexiones en los espejos. Sobre todo si son esféricos, en los planos será mucho más fácil. ¿Vale? Muy bien, pues nada más que me queda aquí en el ray tracing decir los tiempos. La unidad de tiempo normal en este caso son nanosegundos, pues qué tiempo quiero calcular el trazo de rayos. Bueno, voy a abrir ya el ejemplo que está ya terminado. ¿Vale? ¿Vale? Y vemos, aquí ya tenemos los resultados. ¿Okay? En resultados, bueno, veis la distancia. ¿No? Es un barrido paramétrico. Aquí tengo el camino óptico de rayos, pues lo tengo en colores. Entonces veo cómo el rayo se mantiene, en este caso, pues parece que se mantiene confinado. ¿De acuerdo? Para esta separación L2 entre los espejos. Pero puedo poder probar otras separaciones. Por ejemplo, 0,14. Una separación que ha cambiado, vemos que aquí pues sigue confinado. En este caso, vemos cómo efectivamente ya me ha salido de la caja. Vemos cómo me ha escapado el rayo. Aquí vemos cómo se ha estado dispersando, ¿vale? Se ha estado dispersando y al final ha terminado saliendo. ¿De acuerdo? Y esto lo tengo hecho para diferentes valores de la distancia entre los espejos. ¿Vale? Y entonces ya después, pues, dependiendo de si sale o no, pues puedo hacer una gráfica de estabilidad. Es esta de aquí. La teoría analítica me da estos valores para según la distancia. 0, 1 es estable, 0 es inestable. El trazado de rayos que hemos hecho, pues me da estos puntos, estos resultados. ¿De acuerdo? Que coinciden bastante bien, como vemos. Y puedo mejorarlo si lo hago más preciso. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta por ahora sobre este, Antonio? ¿Sabes si hay alguna pregunta? No, ¿no? De momento no hay ninguna pregunta, Emilio. Bueno, pues creo que este ejemplo ha quedado claro. Vamos a seguir con la presentación. Bien, este trazado de rayos es compatible con los problemas de malla móvil. Es decir, por ejemplo, imaginemos que tenemos este sistema en un interferómetro de Sagnac, sirve para medir la rotación angular mediante un sistema óptico, ¿de acuerdo? Porque en un detector se hace interferir los rayos en diferentes rebotes, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la velocidad de rotación del sistema, pues tenemos la diferente interferencia entre los dos rayos, ¿de acuerdo? Este es un beam splitter, es un divisor de haz, y puedo sacar omega a partir de los resultados de interferencia entre los dos rayos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, como esto está dando vueltas, pues resulta que la malla que está asociada a estas lentes, pues tiene que girar en el espacio. Bueno, pues el trazado de rayos es compatible con este movimiento de malla móvil que podemos establecer.
en Console Multiphysics podemos también resolver, esto es una característica general de Console Multiphysics, podemos resolver problemas de malla móvil en general, ¿vale? ¿Cuándo son necesarios esos problemas de malla móvil? Pues, por ejemplo, cuando tengo interacciones entre fluido y estructura, si el fluido es de forma un sólido, una estructura, pues la malla tiene que deformarse acompañando al sólido. Otro caso, tenemos una geometría que gira, por ejemplo, como esta de aquí, pues la malla tiene que ir acompañando al giro de la geometría, ¿vale? Muy bien. Para ajustar o para poner un sistema de lentes, pues es sencillo. Como ya hemos visto, por eso quería también lo veamos en el ejemplo anterior, tenemos una librería de partes de forma que yo puedo ir sacando las lentes que necesito, ajustando sus parámetros y situándolas en la geometría final de las lentes. Es decir, yo tengo que hacer todo esto, bueno, lo puedo hacer a través de las herramientas básicas. Pero claro, sería mucho más trabajo que si ya cojo las lentes ya preconstruidas en la librería de partes. ¿Vale? También puedo, en la librería de partes, tengo diafragmas de apertura. Me puedo poner diafragmas que ya tengo pues preestablecido y lo puedo colocar, digamos, en el eje óptico, también en las posiciones que le digamos. ¿La ventaja de utilizar esta librería de partes? Pues muy bien, pues que nos ahorra mucho trabajo en primer lugar. Después es que están completamente parametrizadas, como hemos visto antes. Hay un montón de parámetros para cada parte que yo puedo tocar para ajustarla a mi sistema concreto. ¿Vale? También tiene otras ventajas, y es que esas partes que ya voy poniendo tienen unas selecciones predefinidas. Bueno, y además también tiene unos planos de trabajo, tiene los planos principales, por ejemplo, ya vienen establecidos. Y yo puedo poner el plano focal, ya viene para una lente, pues ya viene establecido y yo puedo poner cosas en el plano focal, sin tener que calcularlo y ponerlo exteriormente, ¿vale? Muy bien. Para la liberación de rayos, pues como ya hemos visto, puedo liberarlo a través de un grid. Y tengo varias formas de especificar esa grid, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta forma de aquí, que es forma hexapolar, ¿de acuerdo? Forma cilíndrica o arbitraria, es decir, que yo puedo poner la fórmula, en este caso un seno, puedo poner la expresión con la que quiero, en las posiciones con las que quiero que se liberen los rayos, o rectangular, etc. ¿Vale? Pero al final hay una arbitraria de forma que yo puedo escribir ahí la función para liberar los rayos que quiera en las posiciones iniciales. Bien, para las propiedades de los materiales, ¿de acuerdo? Podemos especificar directamente el índice de refracción o, como ya hemos visto antes, tenemos la opción de un modelo de dispersión óptica, cuando tenemos dispersión, ¿de acuerdo? Además, que bueno, tiene todas estas ecuaciones, estas ecuaciones que ves ahí, pues que son del modelo de dispersión, que son esos chorizos que ya están construidos y ya vienen predefinidos dentro del módulo de consumo multifísico. Además, también tengo una librería de materiales ópticos. Es decir, cuando añadimos en el módulo de óptica geométrica, en la librería de materiales también me aparecen, vamos a aprovechar para verlos, lo vamos a ver aquí en console. En la librería aquí en materiales, voy a abrir la librería de materiales, que me aparece aquí, ¿vale? Y a ver dónde lo tengo. Aquí está óptica. Pues tengo todos estos materiales ópticos inorgánicos, ¿vale? Pues todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Orgánicos, alcoholes, vamos, es decir, todo tipo de cosas, ésteres, trioles, bueno, todo esto, vidrios, tales, de Schott, de Cádiz, son fabricantes de vidrios ópticos, bueno, con su referencia y tal igual. Esto es, bueno, esta librería, como veis, es muy extensa. Vidrios infrarrojos, también aquí, ¿vale? De hecho, que es uno de los principales fabricantes. Y pues otros
materiales, pues aleaciones, cristales microcristales dopados, bueno, es decir, una librería de materiales ópticos, como la verdad que es bastante amplia, ¿vale? Esta librería también viene con el módulo de óptica, con el módulo de óptica geométrica, ¿vale? A ver, me dejan, eso era para enseñarla, ¿vale? Bueno, algunos vidrios, estas propiedades, algunas veces también vienen la dispersión termoóptica, coeficiente de dispersión termoóptica. Bueno, es decir, cuando cambia la temperatura, cómo cambian las propiedades ópticas. En este caso, pues, funciones no incluyen, que están en la propia librería, el índice de refracción no es una constante, sino que viene como una función de la temperatura, ¿vale? Esto es importante, por ejemplo, para lo que he comentado anteriormente, cuando hagamos análisis de rendimiento estructural termoióptico. Bueno, también tengo herramienta para el postprocesado. El postprocesado es, una vez que tenemos las soluciones, pues sacar todo tipo de gráficas y de cálculos sobre estas soluciones. Bueno, tengo un diagrama, si pongo una pantalla, pues puedo tener un diagrama de puntos donde han llegado los rayos en esa pantalla, ¿vale? Etcétera. Puedo también suponer pues, que tengo rayos policromáticos, de forma que cuando esos rayos pasen por un prisma, pues van a aparecer, se va a dividir en diferentes rayos, cada uno con su frecuencia, con su longitud de onda. ¿De acuerdo? Y también podemos poner distribuciones que esos rayos tienen un contenido espectral de una distribución en frecuencias, que vienen preconstruidas, por ejemplo, gaussiana, ¿vale? Porque es centrada en torno a una frecuencia central, o puedo poner una lista de valores de las frecuencias que tienen, por ejemplo, si es la emisión, el espectro de emisión de un material, pues sería una serie de líneas que puedo poner las frecuencias de las que está compuesta esa luz, ¿no? Bien, entonces, ¿para qué sirve esto? Porque esta luz policromática que puedo introducir, puedo ver cómo se separa, pues debido a un medio dispersivo, por ejemplo, un prisma de estos de vidrio, o en una red de difracción, que también me separa las diferentes frecuencias. ¿Vale? En este caso, prisma, claro, tiene que tener tenemos que tener también entonces eh, el material, tenemos que saber el índice de refracción para cada color, o sea, para cada frecuencia. Red de difracción, hay una condición especial de contorno, ¿de acuerdo? Para la red de difracción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos una dispersión policromática debido a una red de difracción, ¿de acuerdo? Entonces, esto contiene dos espejos y una red de difracción en una configuración Cherny-Turner. Esto es lo que sepáis más de óptica, sabéis exactamente qué coincide, ¿vale? Muy bien. Y podemos calcular los coeficientes de transmisión y de reflexión en la red, ¿no? Muy bien. Además, en el rayo, nosotros podemos, a lo largo del camino óptico, podemos hacer un tracking, es decir, que lleve el cálculo de la intensidad y de la polarización del rayo en cada momento. Por ejemplo, aquí en las reflexiones tenemos que cambiar la polarización. Bueno, pues si incluimos la polarización como variable interna, pues en cada reflexión y refracción pues se actualiza la polarización del rayo, ¿de acuerdo? Los estados de polarización que tenemos pues son lineal, elíptico, circular, sin polarizar o parcialmente polarizado, ¿vale? Para eso utilizamos las ecuaciones de Fresnel. Los coeficientes de transmisión y reflexión son diferentes dependiendo de la polarización de la luz. Para eso tenemos, por ejemplo, nuestra gafas polarizadoras, que nos quitan por ejemplo, los reflejos en el mar cuando estamos tomando el sol en la playa, algo que no sé si este año podremos hacer, ¿vale? Bien, pues en este caso, aquí por ejemplo, tenemos una polarización en el plano, sobre el plano, una polarización lineal
¿vale? En el mismo plano en el plano óptico, donde están los tres rayos, o perpendicular al plano, ¿vale? Como este de aquí, ¿vale? Bueno, pues la reflexión, todo esto se calcula automáticamente. Es decir, si después venimos con un ángulo intermedio, pues habrá una parte, la transmisión y la reflexión se calcularán en función de las componentes perpendicular al plano o paralela al plano de incidencia, ¿vale? Pero eso se hace automáticamente. También puedo, bien, imaginaos que yo quiero estudiar el recubrimiento para poner un recubrimiento antirreflejante en unas gafas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces se hace con un recubrimiento con diferentes capas de diferentes índices de refracción. Claro, esas capas son muy finas. Yo no voy a mallar el espesor de esas capas. No tiene sentido, porque entonces me saldrían unos elementos pequeñísimos y me saldría muchísimo grado de libertad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace? Pues esos recubrimientos se puede poner como capas bidimensionales, ¿de acuerdo? Como una condición de contorno. Estas capas se llaman capas finas dieléctricas, que se pueden añadir a, por ejemplo, los contornos interiores. Y puede ser una sola capa o puede ser también multicapas, cuando soporta ambas opciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como he dicho antes, recubrimientos antirreflectivos, divisores de A, reflectores distribuidos de Bragg, etc. Bueno, y ya, pues, toda esa para lo que se utiliza. Este es un ejemplo de multicapas. ¿De acuerdo? Tenemos aquí, pues, diferentes capas de diferentes espesores, cada una de ellas con un índice de refracción diferente. ¿De acuerdo? Así es como se hacen también las superficies antirreflejantes. ¿De acuerdo? Además, cuanto más capas ponemos, mayor cantidad de frecuencias, evitamos la reflexión. Digamos que es más amplia el dominio de frecuencia en la cual evitamos las reflexiones. También, como he dicho antes, podemos controlar la polarización de la luz. Podemos meter polarizadores lineales, retardadores de onda, circulares, depolarizadores, etc. ¿De acuerdo? Hay otra forma de incluir los polarizadores, que es con una matriz, que son las matrices de Mueller, que es como se hace en óptica geométrica clásica. Y se pueden especificar así también. ¿Vale? Podemos hacer problemas de concentración solar, en el caso, ¿de acuerdo? Porque también podemos, igual que en el caso de las partículas, podemos poner acumuladores, es decir, lo que vaya contabilizando los rayos que llegan a una cierta superficie. A ver, bueno, antes de pasar a esto, quiero hacer que hagamos el otro. Nos queda todavía un poquito de tiempo. Vale, bien. Podemos hacer, en este caso, como hemos visto antes en la física, había una que ponía ray optics heating, que es una combinación de óptica de rayos con transferencia de calor. ¿De acuerdo? Aquí podemos también incluir la atenuación del rayo. Si es un medio que absorbe la radiación, pues ese medio se va a calentar también. Pues es un medio absorbente. Podemos incluir la intensidad del rayo conforme va penetrando en ese medio, la intensidad va disminuyendo y el medio se va calentando. Ese efecto lo podemos tener en cuenta con esta combinación de física. ¿Vale? La pérdida, esta pérdida de energía de los rayos se modela mediante un índice de refracción complejo. ¿Vale? Ese calor que se pierde, esa energía que pierden los rayos, ¿de acuerdo? Aparece como una fuente de calor en la física, en las ecuaciones de transferencia de calor, que se resuelven con ese que hemos visto antes de heat transfer in solids. ¿Vale? Además, este acoplamiento puede ser unidireccional. Unidireccional significa que suponemos que el calentamiento del material por los rayos no influye en la trayectoria. Eso sería unidireccional, sería como una primera aproximación, pero también puede ser bidireccional.
Es decir, que el propio calor generado por la atenuación del rayo afecta las propias trayectorias de los rayos. ¿Por qué? Primero, pues porque hay una dependencia, generalmente, hay una dependencia del índice de refracción con la temperatura. Entonces, conforme se va calentando el material, su índice de refracción va cambiando y además ese cambio puede ser, bueno, será no homogéneo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque será no homogéneo porque la distribución de temperatura en principio tampoco será homogénea, ¿de acuerdo? Y entonces el rayo se curvará siguiendo pues la variación del índice de refracción. ¿Bueno? También, ¿qué ocurre? Pues que el material se deforma y al deformarse el material, pues las superficies también se deforman y las superficies se deforman y por tanto la refracción y la reflexión de rayo también se ve afectada. No solamente eso, sino que el índice de reflexión puede depender también del estado estructural local de la microestructura del propio material. Es decir, que también existe una función del índice de refracción con respecto al valor de deformación unitaria en cada punto. Es la strain, ¿de acuerdo? Y este que comentaba antes es la deformación física de la geometría, es decir, que las superficies de las lentes pues cambien de forma debido a la variación de temperatura, ¿vale? Bueno, todo esto se puede tener en cuenta, ¿vale? Todo esto se puede tener en cuenta de forma acoplada, ¿de acuerdo? Y sería acoplamiento bidireccional. Y eso, por ejemplo, hay un ejemplo que está hecho aquí en la librería de aplicaciones, pues sería esto, cómo cambia la distancia focal debido a los cambios térmicos en las lentes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, y finalmente ya vamos a terminar con el stop análisis, pero quería ver algún ejemplo más. ¿eh? Vamos a ver un ejemplo, voy a compartir con Somity Physics, de uno que en la práctica es un ejemplo arquitectónico, ¿vale? Y voy a hacerlo también, como es corto, es rápido de hacer, voy a intentar hacerlo que me dé tiempo a hacer paso a paso al menos una buena parte, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar de cero, empezamos con el asistente del modelo, cogemos un modelo 3D, ¿vale? Y aquí vamos a coger, igual que antes, la parte de óptica, ¿veis? La parte de óptica geométrica. Añadimos, le damos aquí a estudio, y aquí cogemos, igual que antes, pues ray tracing, ¿vale? Todo esto hemos inicializado igual que hemos hecho con el modelo anterior. Bien, esto voy a cerrar aquí, vale. En geometría, bueno, aquí esto es algo arquitectónico, es grande. Vamos a poner la unidad de longitud. Aquí la unidad de longitud geométrica podemos variarla. Vamos a poner en principio kilómetros, ¿vale? Y aquí vamos a aquí en geometría, ¿vale? Podemos buscar kernel, bueno, está puesto. Y vamos a importar la geometría, porque es una geometría que ya está hecha afuera, en otro sitio, aunque se podría hacer en console también, pero bueno, ya lo tenemos hecha y la vamos a importar de un archivo. O sea, se hace con este archivo, con este nodo de importación. Ahí, perdón. Lo voy a elegir el archivo, que lo tengo aquí también. Es este de aquí, formato XB, y lo importamos. Esto lo voy a cerrar aquí, todo lo que tenemos de antes. Vale. Y tenemos este. Bueno, esto es un plano pues, de una parte de la ciudad de Las Vegas, donde hay unas plazas, hay unos hoteles gigantescos, estos que ya conocemos de las películas, y hay un hotel, que es este de aquí, ¿vale? Que se llama el Dara Hotel, que resulta que cuando lo construyeron, aquí abajo, aquí, ahí, perdón, vamos a ver si lo veo desde este de aquí, desde arriba, ¿vale? Aquí hay una zona que tiene unas piscinas y tal y cual, y el hotel tiene esta forma, y y la superficie del hotel es con vidrio, con espejado que refleja bastante la luz natural. Entonces resulta que la gente que estaba aquí en la piscina pues acababa quemada y con un calor insoportable cuando construyeron y pusieron el hotel en funcionamiento. ¿Vale?
pues vamos a hacer un trazado de rayos para ver qué es lo que está pasando. Y aquí lo que pasa es que aparece una superficie cáustica justamente en la zona de la piscina. Bueno, pues esto se puede hacer con un trazado de rayos normal, pero vemos que Conso Multiphysics tiene esas herramientas, las mismas herramientas que un software de trazado de rayos normal, pero me permite acoplar, lo bueno que tiene es que me permite acoplarlo con cualquier otra física que tenga en este caso. Pero las características y la potencialidad que tiene de óptica geométrica es equivalente a cualquier otro software de este tipo. Bueno, ya lo tengo importado. Vamos a crear aquí una definición de una caja para seleccionar solamente una selección de tipo caja, box, ¿vale? Donde vamos a poner aquí los parámetros. El valor mínimo de la X va a ser 0.475. El máximo va a ser 0,52, ¿vale? En la Y, el mínimo va a ser 0.38. El máximo va a ser 0,5. Esto es infinito, lo tengo que quitar aquí. ¿Vale? Este es 0.01, la Z, ¿vale? Y la altura es 0.2. Aquí en la Y ha pasado algo. Así, este menos que me queda aquí, ¿no? ¿Sí? Vale. Hemos hecho esta caja. ¿Para qué? Para seleccionar pues todo lo que hay aquí. Esto sí me sirve para seleccionar pues los contornos o los dominios. ¿Vale? Este inside the box. O sea, solamente, a ver. Y los contornos. ¿Vale? Ahora poner que elegir los contornos del hotel. De forma que yo lo puedo llamar a esto aquí hotel surfaces, las superficies del hotel. ¿Esto para qué sirve? Pues para después poner condiciones sobre estas superficies de forma mucho más rápida. Simplemente le digo el nombre de la selección y ya está. ¿Vale? Muy bien. Pues ya tenemos esto listo. Y ahora vamos aquí a la parte de óptica geométrica. Esto todo lo voy a borrar, toda la selección que tenemos. ¿De acuerdo? En la parte de aquí de Ray Release and Propagation, ¿vale? Tenemos, igual que antes, el número máximo de rayos secundarios, lo ponemos a. Y fijemos que aquí es donde, en esta zona, es donde podemos calcular la intensidad. ¿De acuerdo? Aquí por defecto está intensidad y podemos calcular la intensidad, la potencia, las dos cosas, en medios graduados, etcétera. O intensidad y potencia en medios graduados. En este caso, solamente vamos a necesitar la intensidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ve como aquí ya sí que puedo poner un modelo de dispersión y puedo poner la parte imaginaria del índice de refracción, como hemos visto antes. ¿De acuerdo? Si tengo un medio absorbente o dispersivo. ¿Vale? Muy bueno. Bueno, aquí en el. ¿Qué más? A ver, aquí. ¿Dónde está esta? Ya está, ¿no? Aquí. Vale. Aquí podemos almacenar el estado del rayo en la salida, en la solución. ¿Vale? Para el procesado. ¿De acuerdo? Esto lo podemos hacer, ¿vale? Pues para ver cuáles son los rayos que dan sobre una cierta zona, ¿vale? Porque tenemos su dato, ¿vale? Bien, aquí hay una condición de contorno que no hemos visto antes, que sería, que también me sirve para este caso, que es una superficie iluminada, ¿de acuerdo? Aquí en la superficie iluminada vamos a seleccionar esto de aquí, pues las curvas estas, esta, voy a poner un poco más grande, y esta, ¿no? Esta superficie de hotel,
que son las que están iluminadas, ¿de acuerdo? Que son las 351, 300 y 351, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Porque no hace falta entonces que hagamos la reflexión de la luz del sol en esta superficie. Porque, bueno, la luz del sol pues, viene con un cierto ángulo y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos esta opción de poner radiación solar. ¿De acuerdo? ¿Y para qué? Pues para... sí, dime. Perdona que te interrumpa. Dime. ¿La intensidad y la potencia están relacionadas de alguna forma? Sí, bueno, la intensidad son los vatios por metro cuadrado, ¿vale? Que lleva el rayo. Y la potencia, para la potencia ya tenemos que especificar una superficie concreta, ¿de acuerdo? Es la potencia depositada en una cierta superficie que se obtiene con la integral de la intensidad sobre la superficie. Básicamente sería multiplicar la intensidad por la superficie y depende también del coseno del ángulo de incidencia sobre la superficie. Entonces, están relacionadas, pero no es lo mismo, ¿vale? No sé si... la intensidad es una propiedad del propio rayo. Son los vatios por metro cuadrado que lleva ese rayo, ¿vale? Y ahora, cuando eso se deposita en una superficie, ¿qué potencia se deposita? ¿Qué cantidad de energía llega a la superficie? Eso sería la potencia de power, ¿vale? Que depende del tamaño de la superficie y también depende de cómo ha incidido el rayo con el ángulo de incidencia con la superficie, que normalmente depende del coseno. Es decir, si incide perpendicularmente, deja la máxima cantidad de energía. Conforme aumentamos el ángulo, pues va disminuyendo la cantidad de energía que deja. ¿De acuerdo? Por eso el sol de la tarde o de la mañana calienta menos que el sol de mediodía. ¿De acuerdo? Aunque los rayos del sol tienen siempre la misma intensidad, ¿vale? No sé si me he explicado esa diferencia. Bueno, creo que sí, que está claro. Si no, pues que me voy a preguntar, ¿vale? Sí, La potencia, sigue adelante. vale. Entonces la potencia es algo, digamos, característico no solamente de rayos, sino también de la superficie, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el rayo incidente. O sea, la cuestión es de esta superficie iluminada, ¿qué significa? Pues que nada más que tengo que decir, no tengo que poner los rayos que se reflejan, sino que como está iluminada, él ya calcula directamente la reflexión a posteriori. O sea, no tengo que poner el trazado de rayos antes de la reflexión, ¿vale? Y si pongo radiación solar, pues ya es que tengo una herramienta para cuando tengo el sol, o sea, para la iluminación por radiación solar. Entonces aquí esto podemos poner la ciudad, ¿vale? Y aquí tenemos Las Vegas, tenemos estas ciudades, ¿de acuerdo? Tenemos París, tenemos un montón que ya están establecidas, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada, que uno puede poner su latitud y su tal y ya está, ¿vale? Con las coordenadas, latitud, longitud. Si quieres Málaga no es tan importante como para aparecer aquí, pero bueno, Madrid sí, está también, ¿vale? Bueno, Mira, relacionado con el tema de la intensidad y la potencia, sí, si eliges Compute Intensity and Power, ¿tienen que sí. cuadrar la intensidad y la potencia que defines? No, es que si le digo Compute Intensity Power, lo que hace es que me calcula las dos cosas, ¿de acuerdo? Es decir, si me digo Compute Intensity, es que lleva el cálculo de la intensidad que llevan los rayos, ¿de acuerdo? Y si digo Compute Intensity and Power, no solamente la intensidad que llevan los rayos, sino que cuando esos rayos inciden en esa superficie, también me define una variable que es la potencia que ha llegado a esa superficie, ¿vale? No sé si me he explicado, ¿no? Aquí, si pongo Intensity and Power, pues tendría las dos cosas, ¿vale? Y si pongo intensidad, solamente intensidad, y si pongo Power, pues solamente la potencia que llega a un cierto, a una superficie, ¿de acuerdo? Pero si pongo solamente Compute Power, por ejemplo, y después quiero representar la intensidad del rayo en función de la distancia que ha viajado, pues no lo tengo disponible porque no he dicho que la calcule, ¿vale? No sé si ve la diferencia.
¿vale? Entonces, cuando calculamos intensidad y potencia, pues me calcula las dos cosas. O sea, cuanto más cosas incluye, pues también más memoria necesito y el archivo, el conjunto de datos que se genera la solución también es más grande. Pero tengo más porque tengo más información almacenada de la simulación, ¿vale? Bueno, creo que, no sé si dice algo más, pues ya me avisa. Sí, pues si no ha quedado claro todavía. Sí, yo creo que ya está claro ahora. Perfecto. Bueno, pues esto, bueno, está en Las Vegas, tal. Podemos poner la fecha y la hora, claro, la hora evidentemente influye mucho, ¿vale? Porque vamos a poner aquí el mes 9, el 1 de 9 del 2014, ¿vale? Y a las 11:45. Puede ponerla ahora. Con estos datos, pues saber con qué ángulo llegan los rayos del sol sobre esta superficie concreta, ¿vale? ¿Vale? Muy bien. Ya está. ¿Qué más? Bueno, aquí quedan unas cuantas cosas más, pero bueno, son las 7. Voy a abrirlo voy a abrir el que ya está hecho, ya he avanzado bastante, para que vean cómo se va construyendo poco a poco. Voy a terminar de abrir el que Por cierto, Emilio, ¿los datos de Bilbao no están ahí también en a ver. Es A solo ver. por curiosidad. Sí, sí, sí. A ver, no sé, ¿eh? A ver. Aquí los de Bilbao no están. Ah, pero bueno, no pasa nada. Como dije antes, uno puede poner aquí, o sea, puede poner las coordenadas y pone aquí su latitud, longitud de su ciudad. No hay problema. Pero vamos, que me parece una vergüenza que no aparezca Bilbao, aprovechando ya esto. Vale. Muy bien. Ya he cargado, exactamente, ya he cargado el archivo ya terminado. Tenemos aquí esta pared, que es la parte donde llegan los rayos, donde queremos ver esa acumulación de los rayos. Y tenemos este acumulador que hace eso, que es calcular pues, los rayos que han llegado en una variable, almacena la intensidad de los rayos que han llegado a ese punto. ¿De acuerdo? Que se hace a través de este acumulador que hemos visto antes. ¿Vale? Ya está. Se calcula el estudio y pues aquí tenemos los resultados. Nos aparece aquí, perdón. En este caso estamos representando esa variable que hemos definido de acumulador y vemos cómo hay un acúmulo de los rayos que llegan a esa zona de piscina. Aquí la gente se freía y por eso tuvieron que hacer, no sé qué hicieron al final, si pusieron cortina o taparon las superficies porque tuvieron bastantes problemas provisto. Muy bien, voy a abrir el último antes de terminar, porque que es el último, que es esta parte de análisis stop que ya he comentado antes, ¿de acuerdo? Es un análisis. Permíteme que te haga una pequeña pregunta que ha surgido, Sí, Emilio, que tenía sí, aquí pendiente. vale. A ver, dame un segundo. ¿Se puede utilizar el trazado de rayos para detectar lentes gravitatorias en la galaxia? Bueno, a ver, en principio sí se puede. Sí se puede. De hecho, me parece que hay un modelo hecho para lente gravitatoria. Un momentito, voy a verlo. A ver. Bueno, tampoco quiero alargarte mucho, solo si lo comentas, a lo mejor pues ya lo pueden buscar en los modelos, puesto que tienen A la ver, trial estos días. sí. A ver, es que creo que había uno hecho. ¿Vale? Hay este ejemplo hecho aquí es el Sol como lente gravitatoria, ¿de acuerdo? Así lo abrimos. No estamos viendo con Sol, estamos viendo las Perdón, diapositivas. perdón, se me ha olvidado un momento. Eh, a ver, voy a abrir aquí, ya tengo esto. Vemos en la librería de aplicaciones, en la parte de óptica de rayo, vemos que hay un modelo tutorial que se llama Gravitational Lensing, que es una lente gravitatoria, ¿de acuerdo?
En este caso es la lente gravitatoria creada por el Sol, ¿de acuerdo? Que causa una deflexión de 1,75 arcosegundos, ¿vale? De los rayos que pasan cerca del Sol, visto de la Tierra, ¿vale? Esto fue uno de los test clásicos de la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿de acuerdo? Cuando vieron, pues, este hombre se fue al Polo Norte para ver la deflexión de una estrella como en el eclipse por la atracción gravitatoria del Sol. Y coincidía perfectamente con la deflexión que había predicho Einstein en la relatividad general, ¿vale? Entonces, efectivamente, pues se puede hacer, pues el movimiento se muestra andando y está aquí hecho, ¿no? O sea que para una galaxia, pues sería pues modificar este modelo para el caso concreto que se quiera estudiar sobre el lente gravitacional, ¿vale? Bueno, voy a abrir, estaba abriendo antes y a ver, ¿dónde estaba? Sí, estaba viendo. Sí, está hablando sobre el análisis stop, ¿vale? Que para terminar, voy a abrir este modelo. Es aquí un modelo bastante complejo, tiene varias lentes, diafragma, está metido dentro de una cubierta que también se puede formar debido a la temperatura, etcétera, ¿no? Es una lente pez-val, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a abrir rápidamente, ¿vale? Y voy a cerrar esto, lo voy a abrir, y es este de aquí. Aquí está. Bueno, este modelo es bastante completo, bastante complicado, ¿vale? Tenemos aquí la secuencia, este es la caja, la cubierta con el sistema de lente y su diafragma y todo esto. Y tenemos aquí, bueno, en este caso bueno, en este caso es más sencillo. En este caso hay otro todavía más elaborado. Tenemos la óptica geométrica con las obstrucciones, son estos diafragmas que hay aquí. También esta parada, el plano imagen que está aquí detrás, que por ejemplo, suele ser una cámara CCD donde se pone la imagen. A ver si lo vemos bien. Así. ¿Vale? Está aquí. Y se sueltan rayos de diferentes sitios, ¿vale? Y ahora, las propiedades del material, ¿vale? Estos de aquí, que son estos vidrios, tal, pues tienen un coeficiente de expansión térmica. De forma que si yo cambio la temperatura del sistema, aquí va a haber unas deformaciones estructurales que se calculan en esta física de mecánica del sólido a través de estas expansiones térmicas, ¿de acuerdo? Y se va a deformar la propia geometría. Entonces el trazado de rayos va a depender de la temperatura a la que pongamos el sistema, ¿de acuerdo? Esta es, a ver, un momento que tarda un poquito en sacar la gráfica, ¿vale? Este es el trazado de rayos que tenemos a través de esto. Y a ver si tenemos, bueno, voy a abrir otro que es de este tipo, pero que incluso, la librería de aplicación que incluso es más elaborado, porque no tenemos que cambiar una temperatura de todo el sistema a un valor a otro, que sería este de aquí. En ese caso no habría que resolver, como hemos visto, la transferencia de calor, pero aquí tenemos un caso, por ejemplo, este mismo, en el cual, perdón, aquí, en el que es no isotermo, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Lo voy a descargar, las soluciones, me tarda un poquito, le voy a abrir y ya está, simplemente para que veamos. Bien, en este caso, es más elaborado que el anterior. ¿Por qué? Pues porque esto está dentro de una enclusura, por ejemplo, el Hubble está aquí dentro, ¿no? Tiene una cubierta térmica también, pero pueden aparecer gradientes de temperatura.
Entonces, bueno, aquí no tengo los resultados porque tardaba un ratito en descargar los resultados y en calcular también tarda un rato, ¿vale? Pero tenemos las mismas que teníamos antes, la óptica geométrica, ¿veis? Que es exactamente la misma interfaz con las mismas condiciones. Tenemos la mecánica del sólido, exactamente igual que la de antes, ¿de acuerdo? Pero también tenemos aquí el cálculo de transferencia de calor en sólidos y la transferencia de calor por radiación entre las superficies internas, ¿de acuerdo? De la montura y la cubierta térmica que tenemos. ¿De acuerdo? Eso va a dar lugar a diferentes temperaturas en diferentes zonas, con lo cual los rayos se van a ver mucho más afectados que antes. No se van a ver afectados por igual en todas las zonas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya simplemente estará para mostrarles que puedo acoplar todas las físicas que quiera en este caso. Entonces, es un estudio que de óptica geométrica la puedo acoplar con simulaciones de elementos finitos, de estructurales y de transferencia de calor, incluyendo también, en este caso, por ejemplo, radiación entre superficies. Para incluir esta radiación en superficie hace falta también poner el módulo de transferencia de calor. Hay un módulo aparte. ¿Vale? Pues nada más. Esto es lo que ya estamos ya fuera de tiempo y lo que quería contarles sobre el módulo de óptica trazado de rayos. Simplemente para terminar, recordarles que si necesitan formación, pues una de las opciones es este máster universitario que tenemos en la Universidad de Málaga en colaboración con otras universidades, con Alin Software Científico y con Consul, ¿vale? Y que empezará la siguiente edición. Ya está abierta la pre-edición del máster y empezará la siguiente edición. Es totalmente online y comenzará la siguiente edición en octubre de este año. Es totalmente online, o sea que en principio no nos afectarán los virus que puedan surgir.